de sistemas cloacales para poder atender a más turistas. Entonces, ahora tenemos que comparar la situación sin proyecto proyectada y la situación con proyecto proyectada. Y de esas dos diferencias, ver la diferencia de beneficios que se generaba. Bien, al medio nos queda la situación optimizada. ¿Se acuerdan? La situación optimizada. ¿Cuál sería la situación optimizada? Bueno, en el mejor de los casos, optimización de costos o recursos, de tal manera que el costo para cada uno de los usuarios de ese sistema pueda ser tal vez un poco menos, tal vez una optimización del sistema administrativo, tal vez una atención mejor, por ejemplo, el tema de la mejor calidad de aguas, tal vez una optimización en la recepción de las atenciones en los hospitales, pero era muy poco lo que se puede hacer respecto de la optimización de la situación actual. Bien, terreno práctico, otra vez, en el terreno práctico, todo esto, ¿cómo hacemos el estudio de la optimización del sistema hospitalario, del sistema administrativo y de gestión de la empresa estatal que administraba o que administra todavía los sistemas de agua potable? Todo este tema era poco significativo. Entonces, a los efectos del terreno práctico, no desde la teoría, sino desde la práctica, prácticamente, y uno como está con los tiempos medidos, porque uno trata de hacer el proyecto lo más rápido posible y dice, la optimización prácticamente aporta muy poco. Entonces puede tocar algunos temas muy pequeños o muy suavemente algunos temas y directamente pasa a comparar la situación sin proyecto con la situación con proyecto. Miren lo que le estoy contando. Desde un terreno práctico, porque tengo que salir rápido con el proyecto, yo me olvido de hacer esa optimización, pero no porque me quiera olvidar eh, a propósito y decir no se hace, sino porque estimo, hay una estimación ligera, rápida, de que la optimización no me agregaría grandes cambios. Y entonces voy a comparar la situación actual proyectada versus la situación proyectada. Bien. Luego, ¿qué estamos? Ese es el primer tema que quiero considerar. Situación con proyecto versus situación sin proyecto. Voy al segundo aspecto. El profe me dijo que identificara beneficios. Hagamos una diferencia. Beneficios no son lo mismo que ingresos. Y allí, cuando, no me acuerdo quién era, alguien que hizo la diferencia entre inversiones públicas e inversiones privadas, lo cual desde ya lo felicito porque ha sabido discriminar esto. Era una chica, no me acuerdo quién era. Bueno, entonces me separaba si yo lo veo desde un aspecto público o si se lo veo desde un aspecto privado. Bárbaro, entonces ya estoy usando un conocimiento que vimos en la clase pasada respecto de quién me lo está pidiendo, para quién es el proyecto. Entonces, cuando yo identifico para quién es el proyecto, estoy diciendo cuál es el interesado principal en el proyecto. Por lo tanto, yo tengo que escribir para ese interesado principal del proyecto en forma prioritaria. Teniendo en cuenta esto, ¿a quién le interesa este proyecto?
Bueno, la situación se aclara bastante. Entonces, segundo aspecto es identifiquen para quién sería ese proyecto. Claro, y surge nítidamente que este proyecto le puede interesar a los sistemas gubernamentales. Y aquí pensamos otra vez, eh, ¿y si el sistema gubernamental le interesa? ¿Cuáles pueden ser las cualidades de este inversor? ¿Cuál es el inversor? Supongamos el gobierno de la provincia, y tal cual era así. El gobierno de la provincia, y pienso qué fortalezas y qué debilidades tiene, o qué aspectos le puede resultar de interés, qué aspecto le puede ser los cuellos de botella para implementar ese proyecto. Claramente identifican, Jujuy no es una provincia que tenga excedentes financieros para poder implementarlo con recursos propios. Jujuy es una provincia que tiene un sistema de manejo, de gestión de las aguas potables, de aguas cloacales y todo este tema, que ya lo conoce por muchos años que viene de experiencia, eso sería una fortaleza. Pero el sistema financiero sería una debilidad. Bien, acá separamos, ya unimos al sistema de ingresos y beneficios y empezamos a mirar esto. Si yo implemento esto desde un punto de vista de inversión privada, miren, no llegaba a 150 en toda la quebrada los interesados que querían pagar la totalidad de la inversión, pensando que esta era la baja, para hacer este proyecto. Pero si esto salía, por ejemplo, 150 millones, a cada uno tenía que pagar 1 millón de pesos. Y entonces decía, no, sigo con el pozo ciego. Entonces, si yo miro desde el aspecto de vista o mirando como una inversión privada, no era posible. Desde ya era imposible que los propios vecinos pudieran viabilizar este proyecto. Su evaluación, la evaluación, decimos, ¿cuánto beneficio me brinda? ¿Cuánto costo tengo? Evidentemente el costo era muchísimo más alto de lo que ellos percibían como beneficio. Listo. Pero visto de un punto de vista privado, esto sigo avanzando con el tema de análisis de punto de vista privado. ¿Qué estamos cotejando? Los ingresos, por ejemplo, para agua potable, ¿cuáles eran los ingresos? Plata que iba a pagar mensualmente cada uno de los usuarios y que tienen que pagar 1 millón de pesos mensuales. Ingresos, no beneficios. Si bien los ingresos forman parte de los beneficios, pero no todos los beneficios son ingresos. Bien, punto de vista privado, repito. Y los costos eran todos los que demandaba ese trazado de esa red. Bien, entonces tengo dos aspectos por los cuales este proyecto no podía ser a interés del inversor privado. Me paso y digo, bueno, ¿quién está preocupado por el bienestar de la gente y además quiere aumentar el flujo de dinero que ingresa a la provincia? Evidentemente que es el gobierno de la provincia. Entonces, ya no tengo dudas a quién le interesa este proyecto. Bien, entonces ya he analizado para quién es el proyecto. Ya tengo 3 puntos de análisis claves en este proyecto. ¿Sí? Primero, que era la diferencia entre beneficios e ingresos. El segundo era proyecto de inversión público-privado. Y el tercer aspecto es a quién le interesa el proyecto. Visto de esa manera, empiezo a analizar como un proyecto social.
¿Qué trata? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, esto lo tengo que analizar como un proyecto de inversión social en un marco de que el inversor o el que interesado no tiene dinero, no tiene presupuesto para hacerlo por modo propio. Y allí me voy. Entonces, ¿cómo lo hace la obra? Bueno, la obra se va a hacer en tanto y en cuanto se pueda financiar con capitales externos. Y allí voy, bueno, le estoy contando datos de la realidad. Entonces, eh, Argentina, en realidad Jujuy para los estándares internacionales no figura, figura como Argentina. ¿Y Argentina qué tiene? Difícil credibilidad para poder prestarle dinero. O sea, el índice, el riesgo país estaba arriba de 2000, quiere decir que para prestarle de país a país, a la tasa de rentabilidad en un proyecto común le tengo que agregar 20 puntos más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo consigo fondos internacionales para un proyecto de sistemas cloacales, para Alemania, por ejemplo, lo puedo conseguir al 5% anual. Pero para Argentina, por el riesgo país de 2000, supongamos de 2000, tengo que sumarle 20 puntos. Entonces, la rentabilidad debería ser por lo menos el 25%. Entonces, estamos liquidados. Así no puede ser realizado este proyecto. ¿Y cuál es quién me financiaría? ¿A quién voy a buscar para que me financie esto? A los fondos de desarrollo, sea Banco Interamericano de Desarrollo, en este caso la Cuenca del Bermejo, eh, eh, Naciones Unidas a través de alguno de los créditos, y digamos de país a país, de países a regiones, fondos que se consiguen una tasa más baja para proyectos sociales. Ya está encarado, entonces ahora bien, ya sabemos a quién vamos a ir a pedir los fondos para este proyecto social, que se consiga una tasa mucho más baja, justamente porque Argentina es un país en problema de desarrollo. Entonces, por esa razón, nos favorece este hecho, es decir, somos pobres, ayúdenos. Y por eso la tasa viene más baja. Y ahora viene decir, a ver, como los beneficios son diferentes que los costos, y entre los dos tiene que haber una comparación a lo largo del tiempo, y si el proyecto se realiza es porque los beneficios superan a los costos. Si el proyecto no se realiza es porque los costos superan a los beneficios. Así de sencillo. Normalmente se dice aquellos proyectos que los costos superan a los beneficios se rechazan. Tengo mi opinión particular, yo digo se guardan en el portafolio de proyectos, porque en cualquier momento ese proyecto que no es bueno en este momento, mañana puede ser bueno. Y se guarda anotando por qué en ese momento no ha sido viable. Entonces, tenemos tres opciones: se aprueba, se desaprueba o se lo guarda. Muy difícilmente uno lo descarta de por vida. Entonces ya tenemos otro aspecto más que tiene que ver con el criterio con el cual yo después voy a aprobar o voy a desestimar un proyecto. ¿Listo? Ya voy agregando 4 puntos hoy en día. Y voy a hacer una apreciación más, y esto se va a referir a una clasificación
de los beneficios del proyecto, que también vale absolutamente para los costos del proyecto. ¿Bien? O para los egresos del proyecto. Vamos a ver. Fíjense, yo voy a mirar el aspecto del mercado directo del proyecto, el mercado principal del proyecto. Y voy a separar ese mercado principal de los otros aspectos. Y ese mercado principal, el mirar todos los beneficios de que ocurren en ese mercado principal, lo voy a llamar beneficios directos. Bien, beneficios directos. Miren, yo vendo celulares y alguno me lo compra. Entonces, si el proyecto es, por ejemplo, ustedes que me compran el celular, ustedes ahora en más, solamente ustedes, van a tener una mejor comunicación. ¿Sí? Los amigos de ustedes no, porque ustedes no van a prestar el celular. Ustedes van a tener comunicación. Supongamos que antes no tenían celular, ahora sí tienen. Situación sin proyecto, sin comunicación. Situación con proyecto, con comunicación. Bien, ese es el beneficio, es el mercado consumidor directo, es el mercado principal, perfecto, sí, ese es el mercado principal. Vimos en economía que habían también mercados complementarios, mercados de los productos sustitutos, mercados del mercado proveedor, ¿está? No es el mercado principal. Todos los beneficios que tienen que ver con esos mercados, que no es el principal, se van a llamar beneficios indirectos. ¿Bien? Los que tienen que ver con el mercado principal, beneficios directos, y los que tienen que ver con el mercado no principal, digamos, por ejemplo, de los proveedores, por ejemplo, el mercado de los sustitutos, de los bienes complementarios, y a eso lo vamos a llamar beneficios indirectos. Esta clasificación también va a ser válida para los costos indirectos. Entonces va a surgir costos directos y costos indirectos. A ver, Leonardo Belizán, ¿podemos, lo entendemos ahí bien? Sí, profe. Bien, bueno, me alegro. Entonces, ustedes me mencionaban, por ejemplo, en este proyecto de las cloacas, decir, ¿cuál sería el mercado principal? Y el mercado principal serían los usuarios que van a tener la red cloacal. ¿Y cuáles van a ser sus beneficios? Y bueno, me voy a enfermar menos. Ustedes lo mencionaron, ¿sí? Después, tal vez puedan hacer desarrollos turísticos ellos mismos. Ellos es el mercado principal. O sea que se manifiesta no solo en la cantidad, precio, cantidad, sino que también en lo que ellos pueden ser beneficiados. Y le vamos a agregar algo más. Si antes usaba, por ejemplo, pozo ciego y hacía un mantenimiento periódico de esos pozos ciegos, ahora va a tener que olvidarse de eso porque no va a necesitar, va a clausurar ese pozo ciego. Entonces, tal vez incluso pueda hacer un emprendimiento turístico encima de ese pozo ciego porque lo va a cerrar. Pero también va a tener ese dinero que destinaba a hacer el mantenimiento, a hacer la limpieza del pozo ciego, ahora se va a llamar un fondo liberado, porque ese fondo lo va a destinar a otra cosa, lo puede destinar a otra cosa.
Entonces, también vamos a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque es el mercado principal, o sea, quién está usando eh, esta nueva posibilidad, porque ahora dispone de una red cloacal y no solamente, y se olvida del pozo ciego. Se enferma menos, por ejemplo, tiene menos olores, ese es el mercado principal. A ver, un momentito, por favor. Por el consejo académico. Bueno, bien, eh, vamos al segundo caso. Vamos a ver ahora ya tenemos efectos directos o los efectos directos que incluirían costos y beneficios, efectos indirectos, costos y beneficios. Vamos a un tercer aspecto de estos efectos o de los beneficios que quieran llamarlo, ¿sí? Al tercer aspecto. Ya hemos visto directos, indirectos, y ahora vamos a llamar estas cuestiones que vimos en economía también, que se llamaban distorsiones del mercado. ¿Se acuerdan, no? A ver, los efectos distorsivos del mercado. Creo que deben haberlo visto. A ver, no sé, alguien que me cuente si lo vieron. Primero la cuestión es si lo vieron. ¿Quién está? A ver, Héctor por ahí. ¿Quién lo tiene fresquito? Las externalidades. Excedente del consumidor, excedente del productor y todo ese tema. Si no, al menos lo damos de una repasada muy, muy, muy breve, en 2 palabras, lo podemos resumir. A ver, Dayana, ¿me puede ayudar algo? Dayana Bordón. Son efectos positivos y negativos que nadie les está tomando en consideración. Sí, correcto. O sea, son las distorsiones que hay en ese mercado y que nadie se está haciendo cargo. Puede ser que sean los impuestos y aranceles que dicen, correcto, sí, los impuestos y aranceles son distorsiones en el mercado. Son una de las tantas que existe. Bien. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo vuelvo sobre este ejemplo. Vendí esto, ustedes son el proyecto, ustedes tenían el proyecto de comprar este celular. Y entonces dicen, bueno, yo pagué 100 pesos. Este es un efecto directo. Eh, con eso yo me pude comunicar con mi gente, armé un WhatsApp, bueno, formamos un grupo, encontré a mis compañeros de la secundaria, esos son beneficios directos. Luego están en los mercados sustitutos, el mercado complementarios. Entonces el mercado complementario ahora se ve afectado, por ejemplo, ¿por qué? Por las redes de Internet. O sea, al comprar uno y al comprar dos, al comprar tres, se producen, por ejemplo, aperturas de nuevos mercados de oferentes de servicio de Internet. El proyecto, que si bien era muy pequeñito comprar un celular, luego ha influido en el mercado de productos sustitutos o productos complementarios. Tal vez ha hecho incluso que suban el precio de los celulares o bajen el precio de los celulares y así sucesivamente. Pero ahora vienen estas externalidades. ¿Qué genera esto? Hasta hace poco había una gran discusión en el tema de que existe una contaminación por medio de las ondas que hasta ahora ni el mercado, ni los efectos directos ni los efectos indirectos lo han tomado en cuenta. Es más,
digamos que hasta ahora nadie se hace cargo. Entonces, son estos efectos que el mercado no lo está considerando y no lo está costeando y nadie se está haciendo cargo. Esas son las distorsiones del mercado. Bien, seguimos más adelante. Entonces ya tenemos tres efectos: directos, indirectos y externalidades. Vamos a lo que queda. En muchos campos cuando desarrollamos proyectos sociales, al menos en la escuela antigua, ya con eso quedaba conforme. O sea, decía, descríbame los aspectos se llamaba equipos completos, así se llama, donde están antropólogos, asistentes sociales, geólogos, ingenieros, todo este campo multidisciplinario para hacer la recopilación de los efectos directos, indirectos y externalidades. Profe, Sí, dale. una consulta, ¿usted está presentando pantalla o no? No, no, Ah, todavía no, todavía disculpe. no. No, 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 para nada. No, no es ninguna molestia. Y me agrada que interrumpan y que pregunten. Bien, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes de un país que tenga un índice de igual número de habitantes e igual número de celulares versus un país que tenga un número de habitantes y solo el 1% de sus habitantes tenga celulares? Creo que para la mayoría es un país más desarrollado aquel país que tiene mayor número de celulares respecto al número de habitantes. Entonces, en la percepción existe un aspecto que es difícil de ponerlo en el efecto directo, indirecto o en las externalidades. A eso lo vamos a llamar aspectos intangibles o efectos o beneficios intangibles. Bien, entonces tenemos ahí un caso que se me ocurrió en estos momentos, analizarlo en la situación con proyecto, sin proyecto y describir una clasificación de los efectos marcados en 4 categorías. ¿Dudas allí? Bueno, entonces, respecto de lo que ustedes hicieron en el trabajo, ahora viene el segundo punto que va a formar parte de su trabajo práctico. Más de uno me preguntó, ¿este es el trabajo práctico? ¿Lo escribimos? ¿Todo este? No, no, todavía no. Ahora va a ser el primer punto, ustedes tienen al menos los 5 ítems que tenían que poner como beneficios, y ahora viene el segundo punto, que de acuerdo a la clasificación que yo les di, que ustedes clasifiquen lo que ustedes pusieron en las categorías. Eso para la clase que viene. ¿Mm? O sea, en directos, indirectos, externalidades e intangibles. Bueno, ¿para qué todo esto? Porque siempre me pregunto yo, ¿para qué hacer un trabajo si después no es utilizado y no es analizado convenientemente en la evaluación del proyecto? No tiene ningún sentido. Todo esto lo tengo que hacer porque lo necesito más adelante. Cosa que si me pongo a analizar y después no lo utilizo, no sirve para nada. Un proyecto de inversión tiene que ser muy rápidamente hecho. Por ejemplo, les cuento un caso. Hace un tiempo se, bueno, se deja de funcionar el ferrocarril en Jujuy. Nosotros formamos una consultora porque sabíamos que había posibilidades de conseguir financiamiento internacional para poner de nuevo en marcha el ferrocarril. Hicimos los primeros aspectos de la optimización del proyecto y estábamos en condiciones y nos presentamos como consultora para hacer el proyecto porque el dinero venía
si y solo contaba la provincia con un proyecto. Bueno, pedimos 100.000 pesos en ese momento, en esto no tengo la idea cuánto puede ser, pero era 100.000 pesos para hacer todo el proyecto. El dinero estaba, gobierno de la Rúa, el dinero estaba ya asignado para Jujuy para que se haga esto. Y pedimos 4 meses para entregar el proyecto. Eh, el gobierno dice no, vamos a hacerlo con esto me parece caro, lo vamos a hacer con nuestro personal. Entonces juntaron, hicieron una unión ejecutora provincial, diferentes especialistas, para formular el proyecto. Tardaron más de un año, el proyecto no se hizo, finalmente cae el gobierno y esos fondos, con el nuevo gobierno nacional, se van de la provincia. Esos 100.000 pesos eran re baratos para el gobierno, porque el proyecto no se hizo por el tiempo perdido en la formulación. Por eso les cuento que es muy importante el tiempo. Por eso no podemos distraernos en meternos en actividades que no le van a agregar valor a nuestro cometido, que es llegar a determinar lo más rápido posible la viabilidad de ese proyecto. Bien, entonces, ¿qué me decían respecto? Ustedes me dieron notas o me dieron opiniones respecto de lo que habían anotado en su trabajo. Me decían, genera empleo. Perfecto, genera empleo. Ahora, el proyecto era de instalar el sistema cloacal. ¿Genera empleo? Sí, hay un empleo de tantas personas, por tanto tiempo. Por lo tanto, si lo quiero valorizar esto, tiene un valor. ¿Qué es esto? Es un efecto directo. Perfecto. Entonces ya dicen ustedes, acá hay un aspecto, un beneficio que yo he identificado, yo alumno he identificado y lo puedo valorizar y lo puedo poner en el flujo de fondos como tal. ¿Listo? ¿Mm? ¿Qué más me habían comentado? Me habían comentado respecto de la salud pública. Allí hay una cuestión, miren, la salud pública, ¿de quién mejora? Efecto directo, como efecto directo. De las personas que se adhieren al sistema y que antes no tenían el sistema cloacal y ahora sí lo tienen. Entonces, supongamos somos una familia de 4 personas, nosotros sí formamos parte del efecto directo. Bien, ahora, el sistema de salud pública del hospital, ¿qué efectos vendría a ser? ¿Indirecto por qué? ¿Es un efecto directo? Porque ahora, por ejemplo, no va a haber tantas consultas por diarrea. ¿Es el mercado directo el mercado principal o son los mercados complementarios o de los productos sustitutos Ya, o del mercado proveedor? ¿No sería el mercado complementario, profe? Bien, en consecuencia, será un efecto indirecto. Bien, bueno, ¿y cómo lo medimos y cómo colocamos en números en el flujo de fondos? Bueno, ¿cuánto vale cada consulta que ocasiona ese señor que antes no iba, que antes iba a las consultas y que ocasionaba remedios? ¿Cuánto valían los remedios? ¿Cuántos días de internación? ¿Cuánto había que pagarle al médico? ¿Cuánto había que pagarle al enfermero por todo ese tema? ¿Cuánto le costaba el taxi o el remis con el cual llegaba a los hospitales? Ese tema, este último, es fondos liberados, por lo tanto, efecto directo. Todos los anteriores que mencionaba, efectos indirectos.
Bien, ¿qué más había? Esto no me lo mencionaron, pero lo tomo como que estaba dentro del medio sustentable. Yo estoy mencionando algunos aspectos que ustedes identificaron. Medio sustentable. ¿Mm? Entonces, o algo parecido. A ver, cuando rebalsaba los pozos ciegos, la contaminación era muy fuerte porque contaminaba a los cultivos. Al contaminar los cultivos, efecto indirecto. Pero a su vez aparecen esta, este olor que producían cuando los pozos ciegos rebasaban. Claramente, este es un efecto ambiental. Entonces, es un efecto ambiental negativo. Al ser una... ¿Y quién lo paga? Nadie lo reconoce. Por lo tanto, es una externalidad. ¿Cómo se evalúa eso? Una externalidad. Ustedes vieron con el corrimiento del punto de equilibrio, excedente del consumidor, excedente del productor. Entonces nosotros veíamos cómo se movían las curvas de oferta y demanda y podíamos calcular las áreas que involucraba eso. Es oferta y demanda, después tienen el área de intercambio comercial, ¿cierto? Precio, cantidad, y tienen un rectángulo que está por debajo del punto de equilibrio. Creo que eso no les causaría dudas. Bueno, lo pueden medir por excedente del consumidor o excedente del productor, y ahí tienen una valoración. Ese valor también lo pueden cargar en el flujo de fondo. ¿Está? Para los que todavía están dudando, ¿qué es el flujo de fondo? Es la proyección de los costos e ingresos de aquí para adelante, nada más que expresado en pesos o en unidades monetarias. Entonces, las externalidades también las podemos colocar en el flujo de fondo. Finalmente, tenemos otra cuestión. Y los Profe, aspectos intangibles. Sí, dale. ¿qué tal? Disculpe, buenas tardes, disculpe la interrupción. No, está ¿Puede, bien. puede explicar de nuevo el concepto de flujo de fondos, Sí. por favor? Miren, voy a hacerlo. Yo soy vendedor de esto. Entonces vendo 10 a 10 pesos cada uno. Todos los periodos que vienen de aquí en adelante. Entonces, como beneficio o ingresos, como aspecto positivo en el flujo de fondos que yo les marqué en la línea de tiempo, ¿se acuerdan en la clase pasada? Flechita de ingresos. Ingresos, flechita para arriba, en cada uno de los periodos va a figurar 100, 100, 100, 100. Pero para poder vender esto, yo me tuve que buscar una computadora con las cuales armar correctamente y todo este tema. Eso yo desembolsé cuando arranqué el proyecto. Supongamos 200 pesos. Bueno, flechita para abajo en el primer periodo porque salió dinero por 200 pesos. Y así voy poniendo las distintas flechitas en los distintos periodos. La resultante de esos vectores hacia arriba y hacia abajo, en cada uno de los periodos será el flujo de fondos. Entonces yo a la larga, ¿qué tengo? El proyecto que tiene varios periodos y tiene varias resultantes en cada uno de los años. Si las resultantes, si la sumatoria de los vectores esos hacia arriba superan a los que se dirigen hacia abajo, pues bien, el proyecto será bueno, será digno de ser implementado, si no, no. Quiere decir, a lo largo de la vida del proyecto, yo voy a sumar todos los efectos positivos contra todos los efectos negativos, separados periodo por periodo. Ese es el flujo de fondo. Y es flujo porque es una cosa continua que va ocurriendo. ¿Más o menos?
Sí, perfecto, profe. Muchas Bien. gracias. Bien. Esta- a eso me voy a remitir casi siempre. O sea, de aquí en más estoy pensando que el proyecto lo hago, situación sin proyecto, situación con proyecto. En los dos casos hago el flujo de fondos y comparo las dos situaciones. Bueno, para ese caso que les iba marcando, decía, estaban ya marcadas las externalidades y también estaban marcadas los intangibles. Bien, ahora sí vamos a ver, les voy a, no sé si quedó algunas dudas. Profe, ¿cómo había dicho de los ejemplos, de los beneficios intangibles y de las externalidades? Los intangibles, bien. Las externalidades son hechos que ocurren y que el mercado, directo o indirecto, no lo está tomando en cuenta. Y uno lo puede percibir y lo puede valorar perfectamente. Ahí aparece, por eso les comentaba al comienzo o hace unos 10 minutos atrás, que las clasificaciones antiguas lo tomaban las externalidades juntos con los efectos intangibles. Y hoy en día ya se puede separar. ¿Qué llamamos más a los intangibles? Aquellas percepciones que son difíciles de valorar. Aquellas percepciones que son difíciles de valorar, pero uno le podría poner alguna estimación cualitativa. Por ejemplo, la soberanía. ¿Cuánto vale la soberanía? ¿Cuánto vale, qué sé yo, levantar la bandera argentina y hacer una manifestación en la frontera? ¿Mm? Para el Estado Nacional, ¿cuánto vale eso? ¿Lo podría valorar? Sí, de alguna manera sí. ¿Cuánto le paga una persona para que vaya a agitar esto, su pasaje, su comida y todo ese tema? Pero hay otros aspectos que no se pueden valorar, por ejemplo, decir con qué sentimiento lo hace, cómo canta el himno, ¿está? Lo vemos en el partido de fútbol, decir, che, qué ganas que le ponen. Bueno, esas cuestiones son las intangibles. Entonces, volviendo al caso, sería como cómo se sentían los turistas, o sea, ante la estadía, ya teniendo toda esa instalación de, de lo que habían instalado. O sea, más o menos Claro, serían beneficios cómo intangibles. percibían? Por ejemplo, ¿cómo percibirían la quebrada de Humahuaca respecto de la zona de Bariloche o la zona de los lagos ahí en San Martín de los Andes? Ah, en la quebrada de Humahuaca el sistema de turismo es limpio. ¿Cuánto vale que llamen sistema limpio? ¿O es más limpio que el sistema de los lagos en Bariloche o San Martín de los Andes? Esas cuestiones intangibles. Ah, bien, gracias, profe. ¿Bien? Bueno, Profe, sí, dale. perdón, una consulta. Con referente a los casos, en este caso que estamos hablando del uno, cada beneficio que nosotros pusimos lo vamos identificando de acuerdo a de acuerdo a los criterios que nos dio. Y eso se lo decimos en la Claro, próxima clase, ¿no? sí. Pueden Ah, agregar bien. alguno, pueden agregar algo más, pero es bueno, es Ujú. bárbaro. ¿Para qué sirve esto? Ahí va, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué nos manda a ser profe si capaz que no sirva para nada? Bueno, primera consideración, o referido a este caso de los sistemas cloacales. ¿Qué pasaría si uno hace el análisis solamente tomando en cuenta los efectos directos? No los beneficios, sino los efectos directos. Los efectos directos serían ya beneficios y egresos o costos. Bueno, en ese caso, el monto de la inversión era enorme respecto de la capacidad de pago de unos pocos habitantes que quería tener con ese costo la red. La boleta que iba a llegar en forma mensual era matarlos a cada uno de los contribuyentes.
En esa situación ese proyecto no sirve. En ese proyecto se declara inviable. ¿Era realmente inviable el proyecto? No. Quien estaba formulando el proyecto estaba mal eh, en el hecho de que no estaba contabilizando todos los ingresos y egresos. ¿Se entiende esto? Es decir, no es por la falla cómo está preparado el sistema, sino es por una falla del formulador que ha contado solamente uno de los pocos beneficios y se ha olvidado todo el resto. Había contabilizado solo los efectos directos o los beneficios directos, no los beneficios indirectos, no las externalidades positivas y no los intangibles positivos. Entonces ese proyecto nadie los iba a financiar, por lo tanto se declara no viable. Analizamos algo más todavía, esto real, les cuento con este caso y lo puedo contar de 100 más casos que me tocó trabajar. Entonces, cuando se presenta este cuadro, era un equipo bastante grande y uno de ellos era mi ayudante de cátedra, el que formaba parte de mi equipo, y él me pregunta, ¿y cómo seguimos ahora? Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, también contabilicen los efectos o los beneficios indirectos. Ah, bueno, cuando aparecía en los beneficios indirectos, aparecía entre otras cosas ya de los mercados sustitutos, los mercados complementarios. Y aparecía el hecho de decir, si no tenemos el sistema cloacal, no tenemos más turistas que ingresen. Ah, entonces, ¿y cuántos turistas más podrían ingresar? El doble. O sea que ahora ingresan 100.000 y podrían ingresar 100.000 más, sí. ¿Y cuánto contribuye cada uno de los turistas y cuánto pernocta en la provincia? Ah, pero esto es un montón de dinero. Ah, ¿y eso es bueno o es malo? Es bueno, por lo tanto es beneficio. Perfecto. ¿Qué tipo de beneficio? Indirecto. Perfecto. Carguen al proyecto. Y entonces el proyecto casi salía, casi igualaba los costos con los beneficios. Fantástico. Y entonces viene la pregunta del equipo. Casi igualamos, pero todavía no es viable el proyecto. ¿Qué hacemos? Ya contabilizamos todos los efectos. Entonces, no nos da el proyecto. Hicimos todo esto y no sirve nuestro esfuerzo. Más o menos eran las palabras de mi gente. Y entonces volvamos sobre un aspecto que nos estamos olvidando. Esos costos que nadie los está pagando, que nadie los está percibiendo, y que quiero decir que nadie se está haciendo cargo, llamadas externalidades. ¿Los volcaron? No, no los tuvimos en cuenta. Sumen las externalidades. Entonces, aparecía todo esto que ampliamente lo hacía positivo al sistema. El proyecto era viable. Y a todo eso, sumado que hacía que finalmente se pudiese declarar patrimonio de la humanidad porque tenía características culturales propias que eran intangibles, entonces el proyecto se hizo mucho más viable desde un punto de vista social. Quiero decir, cuando hemos alcanzado a sumar todos los beneficios, solamente así el proyecto pudo ser ampliamente elegible para ser financiado. ¿Está? ¿Se Profe, entiende ahí? Sí, dale. em, de acuerdo a lo último que usted dijo, por ejemplo, me doy cuenta que para analizar lo que fueron los casos, yo tuve en cuenta primero eso, o sea, lo que es patrimonio de la humanidad y sabiendo que es importante el turismo. Fui casi más de lo general a lo particular y creo que usted más fue de lo particular a lo general. Y mi pregunta sería, ¿cómo
cuál sería la mejor opción, digamos. Bien, muy buena la pregunta. ¿Vieron que hoy en día está la discusión, el Estado achicamos, el Estado agrandamos, todo? Bueno, realmente hay algunos aspectos interesantes de esta discusión y que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad del sistema está dado, o sea, quiero decir que pueda sostenerse a largo plazo, está dado con un acuerdo en un sistema más o menos de mercado perfecto, donde las variaciones donde no son tan eh, bruscas y donde la gente tiene libertad para entrar y salir a ese mercado. Entonces, quiero decir con esto, es más sustentable el sistema si los privados mantienen esto. O sea, la inversión privada lo sostiene. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo con esto? Si yo logro que un privado se interese por establecer sistemas de plantas cloacales y el Estado deja simplemente, mira los aspectos reglamentarios para que el sistema se mantenga, esa sería la mejor solución. Esto indirectamente me está llevando a darte la respuesta. Primero lo analizo como sistema privado y finalmente como Estado público. Finalmente lo analizo como un proyecto de inversión privada y al último como un sistema público. Y me da pie para otra. 2 veces gracias, Laura. Decir, a ver, ¿y entonces cómo hago el análisis? Si yo hago los beneficios contra los costos directos solamente, y si eso da rentable, o si viable, o es digno de aprobar, el proyecto me da positivo, listo, el privado lo va a hacer. Acá estoy dando otro aspecto interesante de hoy. Gracias por la pregunta, desde ya, porque dice, volvamos sobre los beneficios directos. Yo vendo esto, ¿qué tengo de beneficio directo? Que cobro, que recaudo una cantidad, ¿sí? Y si los costos son inferiores a lo que yo tengo para producir esto, ya está, yo me animo a hacer ese proyecto de inversión privada. Y no tengo que sumar otros efectos. Listo, ahí se detiene un proyecto de inversión privada. En cambio, un proyecto de inversión social toma en cuenta otros efectos. ¿Cuáles? Los indirectos, las externalidades y los intangibles. Solo algunos muy pequeños, contados con los dedos, digamos, de los efectos indirectos son tomados en cuenta cuando yo formulo un proyecto de inversión pública. Vuelvo sobre este aspecto. Cuando yo analizo un proyecto de inversión privado, solamente voy a tomar los efectos indirectos, salvo excepciones, voy a considerar algunos efectos indirectos. En tanto que cuando Profe, analizo, sí, dale. o sea, proyectos de inversión privada solo veo los, más que nada, los que son directos. Perfecto, Ah, bien. ¿sí? Ahora, ¿les complico un poquito? No sé si los complico, antes de hacer una pequeña pausa. Si yo analizo un proyecto de inversión desde el Estado público, ahora bien, desde el Estado público, y yo tengo los costos, supongamos los costos directos o los efectos negativos directos o egresos, 100 pesos. Y los beneficios sociales directos me da 120. Los beneficios sociales directos me da 120.
Listo, ya está. Ya está definido. ¿Para qué voy a analizar en detalle, en forma cuantitativa, los efectos indirectos positivos, las externalidades positivas o los intangibles positivos? Ya está definido. Con eso me alcanza, el proyecto ya está. Entonces solamente hago la descripción cualitativa de los efectos indirectos de las externalidades positivas y de los intangibles positivos. Sí, sí, sí. A los efectos prácticos yo lo comprimí y es válido para presentar ante el BID, Naciones Unidas, Corebe, Avina, GTZ, todos los sistemas que hay. Porque si no, si yo sigo la teoría que dicen los libros, no voy a terminar nunca con el proyecto. Esto es práctica, esto es trabajo de campo. ¿Sí? ¿Podrías Sí, repetir de nuevo, por favor? sí. Bien. Sí, 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 Bárbara, todas las veces que quiera, porque es importante, tan importante que a veces no aparece en los libros nada de esto, ¿no? Yo tengo, por un lado, voy a poner lápiz para arriba, todos los beneficios. Pos- beneficio positivo, ¿no es cierto? Y acá van a salir todos los costos de abajo. Bien, bajo el punto de vista de un proyecto analizado como inversión privada, solamente contabilizo los efectos directos, salvo algunos casos de efectos indirectos, muy raros, pero salvo algunos casos para cuestiones particulares. Listo, como proyecto de inversión privada, si los beneficios superan a los costos, ya está todo definido, el inversor privado pone la plata y vamos para adelante. Hacemos la sociedad anónima, hacemos el proyecto y empezamos a ganar dinero. Ahora bien, en los proyectos sociales que tengo que analizar, todos los efectos positivos contra todos los efectos negativos. Proyecto social. Bien, si de ese análisis los beneficios superan a los costos, el proyecto es viable, lo implementamos. Ahora bien, pero ¿qué pasa si yo tengo un proyecto social que con el solo hecho de contabilizar los efectos directos, efecto social directo de ese proyecto, ya compensan todos los costos? ¿Cuáles costos o efectos negativos directos, indirectos, externalidades e intangibles? Ya alcanza, ya puedo tomar la decisión. Solamente tengo los beneficios directos sociales, superan ampliamente a todos los otros efectos negativos, listo ya, pues como Estado, análisis para mejorar el bienestar social de la población, ya me alcanza, tomo la decisión, hago el proyecto. Y los otros efectos positivos del proyecto, ¿los tomo en cuenta? Sí los tomo en cuenta, pero bajo un análisis solamente cualitativo. Ya no me gasto en hacer cuantitativamente ese cálculo. ¿Está? Porque ya ese efecto positivo ya superó a todos los costos que yo tenía. Digo, negativo, es sobreabundante en ese tema, ¿no? Es decir, bueno, a todos los efectos negativos, el efecto positivo directo ya lo superó, a todos juntos, el resto. Listo, ya está, resuelto el problema. Bien, profe, gracias. No, por nada, gracias a ustedes, porque esto es importante. Bien, son las 4:11, hagamos 10 minutos de pausa y luego seguimos. Bueno, si están de acuerdo, ¿no? Si no, si se enojan y no me dejan, ¿qué voy a hacer? Sigo en clase. A ver, ¿quién me va a decir? Belén, dale. O, ¿quién me va a decir que sí o no? Gastón, a ver, Gastón Silvera, ¿hacemos pausa o no? Sí, profe. Bueno, entonces hacemos hasta las 16:12, 16:22, estamos de nuevo. ¿Listo?
Bueno, de vuelta a la acción. No sé si me escuchan, a ver si. ¿Me están tomando? ¿Me Sí, escuchan? Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí están los casos y yo les voy a ayudar en vista a la participación y eso me gusta. Les voy a ayudar un poco con los casos. No estaba prevista pasarles las diapositivas estas, pero bueno, estamos. Como son las primeras clases, le voy a ayudar más. Las otras ya menos. Estos son los casos y vamos a ver, por ejemplo, esto les comentaba, el proyecto va a ser viable en tanto en cuanto los beneficios sociales, en este caso, superen a los costos sociales. ¿Y por qué? Porque lo está pidiendo desde un punto de vista de evaluación social, o sea, quien lo pide es el gobierno, o pensando en el papel del gobierno, para mejorar el bienestar de su población. Y entonces les agregué esta diapositiva, el machete, el que les iba hablando, eh, cómo definíamos, cómo clasificábamos esos beneficios. Esto ya se los voy a pasar en, para que ustedes lo tengan, pero vamos, un autor, este es otro autor, y allí les sugiero, si ustedes quieren analizar un poco más, o por ahí se han olvidado lo que son las externalidades, los efectos indirectos, y los errores más comunes que se producen en los proyectos por el hecho de no analizar bien el problema, entonces uno parte de entender mal y por lo tanto genera una solución que no es correcta porque el problema no era eso, o por los hechos que uno se va olvidando, o por esto, por no tomar en cuenta bien los efectos, que son los grandes problemas, y después más adelante el problema de la gestión del proyecto. Estos son los grandes errores que cometemos los que estamos en proyecto. Hay un libro que se llama Evaluación Social de Proyectos, que es de Ernesto Fontaine, eh, que relata muchos cuentos. En el capítulo 1, ahí pueden ver muchos casos. Algunas son historias divertidas eh, sobre errores que parecían de principiantes, pero no son expertos que cometemos esos errores. Bueno, ahí tienen dos puntos de vista, de análisis, para poder clasificar los efectos, que se los voy a pasar en la diapositiva, entonces no hay ningún problema con esto. Ahora, ¿cómo analizo? Les ayudo Profe, un poquito. ¿Sí? disculpe la molestia. No, no, ¿Me haría nada. el favor de pasar brevemente de nuevo las diapositivas desde la 39 para ver las que agregó? Porque no pude captarlas. Si después las repaso. Es 39. Ahí están los 4 casos que yo les puse para su trabajo práctico. Bien. Ah, sí, sí. La 40 tiene que ver qué es lo que llamo yo la evaluación social de proyectos o la evaluación privada de proyectos. Es válido, es el mismo concepto, nada más que en el social sería más amplio y en el privado sería un poco más corto, porque contabilizo los efectos directos en un caso y en el social todos los efectos. Perfecto. Y luego viene lo que yo les fui contando con este caso de la venta del celular y otros casos así pequeños que les iba apuntando. ¿A qué llamamos beneficios directos, indirectos, externalidades positivas e intangibles? Esto es los beneficios. Los costos serían lo mismo, pero que afectan negativamente a mi proyecto. Entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, costos directos serían, a los efectos de evaluar el proyecto, serían aquellos
costos que se observan en el mercado principal que interviene en el proyecto. En los indirectos, digo, costos que se observan en otros mercados. Externalidades, en lugar de positivas, externalidades negativas, y en los intangibles, negativos que pudieran ocurrir. Simplemente eso, es prácticamente la misma definición, pero visto desde otro punto de vista. Perfecto, Otro profe. autor, esto es más americano, y más o menos quiere decir lo mismo. Esta es la definición anterior que teníamos, luego ahora con esta escuela de formulación de proyectos nueva de los Estados Unidos, fundamentalmente incorpora, y me parece que tiene bastante razón cuando incorpora los intangibles. Antes las externalidades y los intangibles aparecían en la misma clasificación, y ahora los separa, y me parece bastante atendible. Sin embargo, ya les he dicho en clase que incluso los intangibles, de alguna manera, alguien le tiene que dar una valoración. Vuelvo sobre un aspecto clave del proyecto y que no me canso de machacar. ¿Saben qué? Por ejemplo, cuando yo aplico la definición de proyecto, dice que debe dar solución a una situación problemática, una necesidad o quizás una oportunidad. Si eso no existe, si no existe la necesidad, por ejemplo, y yo hago el proyecto, hago todos los capítulos, pero no he tomado en cuenta la necesidad de abastecer, eso no es un proyecto. Porque la definición dice, debe dar solución a una necesidad existente. ¿De quién? De una población definida. ¿Cuál es esa población definida? Alguien tiene que estar en la población local. Acá estoy mirando los chats, hay que aparecen varios y me parece que... ajá. Bien, 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 ajá. Bien, entonces está. Bueno, quiero decir, por ejemplo, vamos a los casos prácticos. Para muchos, la congestión vehicular en el centro de San Salvador de Jujuy en horas pico es un problema. Y para otros no es un problema. Si yo hago un proyecto para solucionar o para bajar el nivel de congestión, bueno, algunos van a aparecer como involucrados y otros simplemente la van a mirar de afuera. ¿Qué pasaría si la gente no percibe como que la congestión es un problema y solamente yo, formulador del proyecto, estoy pensando que es un problema? Entonces ellos no van a ser agentes involucrados en el proyecto, por lo tanto a ellos no les importa nada mi proyecto. Y yo, tan inteligente que he estudiado que tengo la maestría en formulación y evaluador de proyectos, pensé que ese proyecto iba a andar. Sin embargo, ese proyecto no anda porque no ha sido sobre los requerimientos de la necesidad de la población de ese lugar. Ahora bien, supongan que esta congestión en el tránsito ocurre en una ciudad alemana con alemanes viviendo allí. Para ellos claramente es una locura esa congestión en el tránsito. Ellos seguramente van a estar involucrados y van a decir, qué bueno el proyecto del ingeniero Huertas. Pero en Jujuy es posible que me silben antes que me aplaudan por hacer ese proyecto, porque todos están acostumbrados a esa congestión, o gran parte está acostumbrada a esa congestión, y el proyecto no les aportaría más nada. Por lo tanto, es muy, pero muy importante hacer pie en las observaciones de campo, en las entrevistas, en los datos que existen desde la realidad. No puedo formular y evaluar mi proyecto sin conocer
la realidad de la población que dice que es un problema o que es una necesidad. De ninguna manera puedo pensar que yo voy a hacer mi proyecto social que va a solucionar los problemas de Río Grande allá en la Patagonia Argentina si yo no conozco Río Grande. Y eso que soy un técnico especializado y que sé hacer los capítulos y todo este tema, sé hacer los planos, los diagramas y todo ese tema, pero mi proyecto va a ser un fracaso porque no atiendo a la población local. La población local puede tener una necesidad que otra población no la tiene. Por eso es un proyecto único, porque atiende a necesidades y a una priorización de necesidades que tiene una población local que puede ser diferente, absolutamente diferente de otra población. Entonces, ahora viene estos beneficios, ¿cómo se perciben? ¿Cómo los detecto? A ver. Bien, hace un rato hablábamos, por ejemplo, de los beneficios directos. Y decía, por un lado, está relacionado al mercado principal del proyecto, pero también a lo que se llamaba la liberación de fondos. Decía, antes yo usaba dinero para el mantenimiento de los pozos ciegos. Ahora, como tengo sistema de cloaca, ya no lo voy a usar más. Entonces yo libero fondos. Entonces sería, por ejemplo, ahorro de costos. En un sistema, en una empresa, por ejemplo, de automatización, antes lo hacía todo manual. Y capaz que tenía 20 personas y tenía el sueldo pagando. Ahora lo hago todo automatizado y entonces tengo, supongamos que queda uno solo, 19 quedan libres en esa tarea. 19 personas libres de esa tarea y los puedo ubicar en otro lugar de la empresa. Entonces, o si no los contrato más, yo tengo como ahorro de costos porque ya no pago esos salarios de esos 19 personas. Entonces hay que identificar no solo aquellos hechos así tan directos que se produzcan los beneficios que tiene el usuario, sino que también esos capítulos que tienen que ver con el ahorro de costos. ¿Está? Esa liberación de recursos. La otra forma es también tomar en cuenta esto que llamamos las teorías del excedente del consumidor, el excedente del productor. O sea, a veces, por instalarse un proyecto, alguien puede consumir productos de mejor calidad, o puede consumir más, o puede ocasionar que al haber un nuevo productor, entonces hay mejor competencia y el precio baje. Entonces también lo puedo medir por ese medio. Y a veces hago una serie econométricas para medir. De todas maneras, no puedo desandar, no puedo desatender las entrevistas, la información secundaria, la estadística que hay para poder volcar esto en el flujo de fondos. Más adelante un poquito vamos a ver que si yo hago en el proyecto beneficios y costos directos solamente, y ahí casi corto todo, estoy midiendo todo en unidades monetarias y voy a tener una ganancia monetaria. Si lo hago proyecto social, voy a tener valoraciones, por ejemplo, de mejor bienestar contra costos. Entonces, costo en unidad monetaria y bienestar social en otra unidad que luego lo traduzco a costos. Pero entonces voy a decir una evaluación social, una evaluación privada.
Ahora bien, el resultado de la evaluación social y de la evaluación privada, al final y al cabo va a estar dado, supongamos, en pesos, en unidad monetaria. El tema es que son valores diferentes, pero como si es el mismo proyecto analizado desde el Estado, analizado desde un punto de vista privado. Entonces, entre una valoración y la otra valoración, hay como un coeficiente. Y eso se llama valoración, afectado por ese coeficiente, se llama precio sombra. Creo que en economía también algo lo mencionaron, los precios sombra o los precios sociales. Los precios sociales son diferentes de los precios de mercado. Precio de mercado, proyecto privado. Precios sociales, proyecto de inversión social. Y entre ellos hay un coeficiente de relación. Entonces, muchas veces hay países que tienen ese coeficiente por el cual, al hacer la evaluación privada, yo lo afecto por ese coeficiente y llego a la evaluación social. Aquellos países que tienen estadísticas económicas confiables, que tienen una historia más o menos sin grandes variaciones. Nosotros en Argentina tenemos que hacer ítem por ítem la correspondiente corrección. Si quieren, en otro momento hablamos un poquito más de eso, o por ahí se acercan a la cátedra y Profe, charlan. Sí, cuando usted habla de flujo de fondo liberado, ¿se relaciona con lo que es el costo de oportunidad? sí, pero son puntos distantes. A ver, el costo de oportunidad está relacionado con que al tomar una decisión, yo dejo de hacer todas las otras decisiones. En cambio, en este caso, es decir, en la situación, vuelvo sobre el ejemplo que les di, al tener el sistema de cloacas, el costo que tenía por mantenimiento de los pozos ciegos no lo voy a tener más de aquí en el futuro. Yo siempre tenía que guardar y consumir un dinerito que estaba destinado a la limpieza de los pozos ciegos, porque llegaba un momento, rebasaba y ya era insoportable en casa. Ahora bien, ahora pasa un sistema de desagüe cloacal. Entonces ese dinero que yo guardaba para la limpieza de los pozos ciegos, ya no lo puedo, ya lo puedo liberar, puedo hacer otra cosa. Puedo comprar gaseosa. Entonces, ¿cuánto? ¿Y cuánto guardabas para hacer la limpieza de los pozos ciegos? Bueno, 30 pesos. Bueno, ahora tenés una liberación de recursos de 30 pesos para hacer otra cosa. Y eso lo tengo que computar como un beneficio directo. Esto es importante. Supongan en un sistema industrial, yo tengo una máquina vieja funcionando y yo sé que cada vez tiene mayor costo de mantenimiento. Y entre ese costo de mantenimiento, por ahí son más repuestos y por ahí tengo que contratar especialistas, más gente dedicada al mantenimiento correctivo. Ahora bien, compro una máquina nueva. Entonces, esa mano de obra y esos repuestos, esos costos de mantenimiento correctivo, no los voy a tener más. Entonces, ese dinero lo puedo usar para otra cosa. Liberación de recursos. Bien, profe, con el segundo ejemplo lo entendí mejor. Sí, y me alegro porque uno de las cosas que más frecuentemente les va a ocurrir ya en su trabajo va a ser reemplazo de equipos. Entonces, ¿cómo valoro para establecer mi flujo de fondos? Y es uno de los temas que desde ya presten atención, casi seguro les toca en los exámenes finales.
Bueno, acá yo hice algunas anotaciones que ustedes también lo marcaron, así que esto no tiene mayor, pero y que me gustaría que ustedes lo hagan por sí solito y luego comparamos. Así eso no va a ir en el envío de las diapositivas. Bueno, vamos a otra parte, que es las bases del proceso de formulación y evaluación de proyectos. Eh, les decía que hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo al mínimo costo y hay que hacerlo con la calidad necesaria. O sea, el proyecto tiene que tener la calidad necesaria y suficiente, no más que eso. No más que eso, o sea, la calidad necesaria y suficiente, no más que eso. El costo mínimo y en el tiempo lo más rápido que se pueda. Y claro, como es un proceso de formulación y evaluación de proyectos, tiene sus fases. ¿Y dónde se inicia? Bueno, se inicia con el problema, la necesidad, la oportunidad convenientemente identificada. ¿Qué significa convenientemente identificada? Fíjense, yo siempre le hago o les doy el ejemplo. Ustedes vuelven del baile el sábado o el domingo a la madrugada y les agarra un control de policías y les dice, identifíquese. Y entonces ustedes no van a decir, soy un estudiante universitario argentino. Está ayuda, pero no es la identificación completa, no es una identificación integral, inequívoca. La identificación total, completa, sería cuando ustedes dicen, me llamo tanto, tengo mi número de documento y acá está. Ahí no hay ninguna confusión respecto de quiénes son ustedes. Lo mismo tengo que tratar de hacer cuando trato de identificar el problema, la necesidad o la oportunidad. O sea, tengo que ser muy preciso en cómo es el problema, dónde está, quiénes lo sufren, cuánto es la gravedad de ese problema. ¿Está? Creo que es el ejemplo más claro que encontré en mis años de trabajo de poder hacerlos entender. Una cosa es decir, la población tiene hambre. Es una identificación muy vaga. La identificación más precisa, digamos, los niños de 10 a 12 años, que son 150 del barrio tanto, tienen deficiencias en la nutrición por la falta de hierro. Es mucho más precisa esa identificación. A eso hay que tratar, hay que tender a eso, ¿sí? Entonces, cuando le dicen que un problema está convenientemente identificado, quiere decir que está especificado bien claramente ese problema. Una vez que arrancan con la identificación del problema, vamos a hacer el estudio, una serie de estudios para poder entregar el documento y decir, acá se puede hacer ya la inversión y se puede poner en marcha ese proyecto. Bien, entonces, fíjense que supongan ustedes que hacen una planta de litio. No van a hacer la fundación, las estructuras, los tinglados, los reactores, la compra de los reactivos, todo esto de entrada. Primero hacen todos los estudios para saber si efectivamente esto me va a dar viable o es rentable o no es rentable.
O sea que antes de hacer la gran inversión de máquinas, de suelos, de edificaciones, todo este tema, hay una fase que es de preinversión. Todos estos estudios. Y acá donde nosotros estamos trabajando, quiero decir, acá está la materia. Acá estamos haciendo los estudios, estamos dando indicaciones de cómo hacer estudios. Estamos en la fase de preinversión. ¿Y cuándo termina? Cuando nosotros decimos, ok, este proyecto, al menos en teoría, es rentable. ¿Qué hace el inversor entonces? Dice, bien, me da la ganancia correspondiente, voy a ganar dinero, voy a multiplicar mis capitales, entonces voy a comprar los equipos, voy a hacer las instalaciones, contrato a mi personal, veo la fuente de energía, hago los contratos, todo este tema empieza. O sea, la fase de preinversión es antes de la inversión. Después que viene, una vez que hice la inversión, pongo en marcha. ¿Cuándo termina la fase de inversión? Cuando la operación ya la puedo trabajar regularmente, ya está calibrada, ya está en condiciones normales de operación. Quiere decir, mientras no haya llegado a optimización ese sistema de operación, mientras esté en etapa de pruebas, de puesta en marcha, qué sé yo, de capacitación a mi equipo, todavía estoy en la etapa de inversión. Operación, ¿se entiende? Primer día que ya estoy en condiciones óptimas de producir. Entonces está bien claro los límites donde termina la fase de inversión. Y cuando termina la fase de operación, ya cierro todo, me siento en el escritorio y empiezo a decir, a ver cómo me fue, y hago una evaluación ex post. Entonces tengo 4 fases que componen el ciclo de vida del proyecto. No puedo saltarme, por eso se llaman fases. O también lo pueden ver como etapas del proyecto. Una etapa, o sea, la escuela secundaria no lo puedo saltear. Por ejemplo, tengo que hacer la primaria,